Y pues, gracias por los buenos deseos, los que terminaron su reporte por ahí en la noche. Bien, vamos a continuar. Preguntas sobre la clase pasada. Y dudas, comentarios, algo que quieran hacer. Yo tengo una duda. Creo que a lo mejor sí lo mencionó, o no sé, pero el índice de estabilidad tiene que ver con la energía de Gibbs que se necesita para pasar de la estructura nativa a la desnaturalizada de una proteína, ¿no? Es correcto, es una constante de equilibrio que tenemos entre la forma nativa, plegada, y la forma desnaturalizada. Pero no es tan sencillo como parece, ¿eh? Ok, no, es que mi duda era porque como tenemos proteínas desestructuralizadas, o cómo se llaman, sí. Y usted había comentado desordenadas. Sí. Y también había comentado algunas enzimas que presentaban también ese tipo como de estructuras. Que quería saber, o sea, en ese caso, cómo se calcula o no sé, como que... El índice de estabilidad. Es igual. Bien, pues utilizando software es relativamente sencillo porque tomas en cuenta todas las interacciones que tienes entre los aminoácidos. Por un ejemplo muy sencillo que vimos. Ustedes vieron que podemos determinar el número de puentes de hidrógeno que tenemos en una estructura de proteínas, ¿cierto? Podemos ver incluso los puentes de hidrógeno, ¿cierto? Los vimos en el software. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, esa interacción tiene una energía. Entonces, sumas toda esa energía, pues te va a dar un total de puentes de hidrógeno exclusivamente, ¿de acuerdo? Solamente puentes de hidrógeno. Y además, recuerden, por la clase de agua, se requieren alrededor de cuántos puentes de hidrógeno para hacer un enlace covalente. O sea, el equivalente a un enlace covalente. ¿Eran 20? Correcto, por ahí de 20. 20 puentes de hidrógeno se dan un enlace covalente. Y un enlace covalente ya estamos hablando de algo bastante fuerte. Entonces, si haces la sumatoria, la suma, y tienes, pues, pongamos unos 80, pues tienes cuatro enlaces covalentes. Y eso te da una estabilidad ya bastante fuerte. Pero evidentemente tienes más. Y ahora, si comparamos con la insulina, la insulina es una proteína bastante estable porque se excreta, se excreta al medio, va al torrente sanguíneo. Y recuerden, en el torrente sanguíneo tenemos infinidad de eventos que pueden dañar la proteína, desde cambios de presión, de interacción con otras proteínas, choques, reacciones de oxidación, etcétera. Infinidad de eventos que puede sufrir, y aún así la proteína es estable y llega a su blanco. Y recuerden que la insulina tiene puentes de sulfuro, tiene por ahí me parece que 3, tiene 3 puentes de sulfuro. Eso equivaldría a 60 puentes de hidrógeno en una proteína que no tuviese ese tipo de enlaces covalentes. Entonces, pues la estabilidad es bastante alta por puentes de hidrógeno. Entonces, únicamente puentes de hidrógeno. Ahora, si consideras interacciones hidrofóbicas, es decir, estas las que se dan entre aminoácidos alifáticos, entonces podemos, si consideramos que la mantequilla es mantequilla, se mantiene como tal por interacciones hidrofóbicas, y el aceite lo mismo, la manteca igual, y bueno, infinidad de productos tienen esa estabilidad. Pues lo mismo ocurre con las proteínas. Entonces, ahí lo que se tiene que hacer es un cálculo de interacciones de Van der Waals. Y cuanto más interacciones tengamos de Van der Waals, pues va a ser mucho mayor la fuerza
que se provee a la estabilidad de la proteína. Entonces, ese es otro. Entonces, si sumamos puentes de hidrógeno con Van der Waals, pues te da ya una fuerza considerable. En términos de estabilidad, con las interacciones. Y luego tenemos interacciones electrostáticas, cargas positivas, con cargas negativas, puentes salinos, etcétera, etcétera. Entonces eso ya le sube más a la estabilidad de la proteína. Y eso eso nada más es parte de la proteína, de lo que tiene la proteína. Y ahora si consideramos, por ejemplo, los grupos prostéticos, algunos de los que están insertos dentro de las proteínas, pues tienden a fungir como unidades estabilizantes, porque también establece puentes de hidrógeno y otro tipo de interacciones con la proteína, y esto lleva a aumentar más la estabilidad. Y luego, si consideras el medio también te puede llevar a estabilizar o a desestabilizar tu proteína. Entonces hay medios que son muy agradables para la estabilidad de la proteína, y hay otros medios que no son tan agradables, son rudos, y te llevan a esa desnaturalización. Entonces, lo que tienes que hacer es una evaluación global de todo esto que estamos comentando, y de esa manera tú defines la estabilidad de tu proteína. Claro, de entrada, si tú, es que depende de qué le llamas estabilidad también. Porque tú puedes tener una estructura tridimensional, y eso es lo interesante de las proteínas. Tú puedes tener una estructura tridimensional, o sea, bien bonita. Puedes ver las alfa hélices, las hojas beta, puedes ver incluso el sitio activo, y no le hace falta nada. Pero puede tener un cambio muy, muy, muy ligero, y en términos de función, la proteína no funciona. Y eso es lo que le pasa constantemente a la gente que lleva a cabo la expresión y purificación de proteínas. Tiene su proteína así bien bonita en el gel, etcétera, pero no tiene actividad. Incluso pueden llegar a cristalizar la proteína, y esa proteína cristalizada no tiene actividad. Lo ideal es que esa proteína cristalizada tuviese actividad. Y sí hay ejemplos en donde, incluso en su forma ya de cristal, en el mismo cristal, presenta actividad. Esa parte es interesante. Pero hay muchas otras que no. Entonces, ¿qué tan útil es sí, la relación función-estructura es increíblemente sutil? Muy, muy sutil. Un ligero cambio te lleva a perder el total de la actividad. Y en otros casos no es así. O sea, tenemos este gradiente entre sí, no, o el todo y nada, y sus diferentes grados. Y eso es lo que debemos de tomar en cuenta. Entonces, te puedes encontrar con cualquiera de ellos. Ahora, las mutaciones en las proteínas, lo que causan principalmente es una desestabilización de la proteína. Te quita estabilidad. Eso es lo que se sabe generalmente, en la mayoría de las mutaciones. Y otras te pueden llevar, las pocas, a cambios en la actividad. Pero la mayoría te llevan a perder estabilidad. Y ahí es donde surgen la mayoría de estas enfermedades genéticas, porque tienes una mutación, la proteína se expresa, está presente, puedes detectarlo con alguna de las técnicas disponibles, pero no tiene actividad, o bien su actividad es extremadamente baja. Y en otros casos está cortado, está mocha la proteína, y se degrada rápidamente. Entonces eso tiene que ver con el índice de estabilidad, porque le hace falta un buen pedazo, y además la célula tiene sistemas que reconocen una proteína. Esa parte es interesante. La célula tiene un sistema de control de calidad de proteínas, como las fábricas tienen un sistema de control de calidad de productos. Entonces tú puedes tener 100 proteínas idénticas, y supongamos que en una fábrica que tiene 1000 trabajadores, 1000 proteínas, pues les encanta el fútbol, tienen su equipo de fútbol, se van todos los fines de semana, y a otros les gusta el boxeo, y otros se pelean en la calle.
y regresan, y otros beben alcohol, pasan cosas. A otros les gustan las carreras, manejar rápido, qué sé yo. Y los lunes, pues siempre hay eventos. Es decir, los lunes los trabajadores siempre llegan con algo dañado, que sea un golpe en la cabeza, una mano fracturada, un pie torcido, dolor de estómago, de todo. Pues si tú los paras a todos con sus overoles y los formas, todos van a estar bien. A simple vista, no vas a poder detectar ese problema que tuvieron el fin de semana. No lo detectas, pero el problema está ahí. No sé si me siguen. ¿Sí me siguen? ¿Sí? Hola. Hola. ¿Sí me siguen? Sí, ¿Sí? sí. Ok, entonces el problema está ahí, pero ustedes no pueden detectar cuál es el problema. Entonces, están completitos, tienen ojos, cabeza, manos, pies, etcétera. Están bien. Esas son las proteínas. ¿Y en qué momento sabes que hay algo que funciona mal, que está mal con la proteína? Lo mismo con el trabajador, porque el momento de llevar a cabo el trabajo, pues ya no lo hacen bien, lo hacen más lento, lo hacen mal. Algunos, no sé, si tienen mal el pie, pues ya ni pueden llegar al lugar donde les toca trabajar, necesitan ayuda. Con las proteínas es exactamente lo mismo. Entonces hay un sistema que detecta si un alfa hélice está medio choquita, si se le sale un poquito el grupo prostético, si tiene una parte oxidada, modificada químicamente, si los dominios no están posicionados adecuadamente. Y lo que hace el sistema es, pues bueno, como en el caso de la fábrica, pues los manda a la enfermería, y ahí les hace una evaluación. Si están bien, se les da, no sé, por ejemplo, dolor de estómago, una pastilla contra lo que haya tenido, ¿no? Pichitos, intoxicación, lo que sea. Y la pastilla lo recupera, lo regresan a trabajar. Lo mismo con el dolor de cabeza y con el caso de las fracturas, etcétera, pues ya los mandan con un especialista y ahí se tarda un poquito, pero lo recuperan y después a los 2 o 3 días regresan a trabajar. Y otros, de plano, no regresan a trabajar, esos los mandan a su casa y en el caso de las proteínas, los mandan a un sitio que se llama lisosoma, un organelo, y los destruyen y aparentemente estaba bien. Entonces, son las chaperonas y las proteasas, creo. sí, son chaperonas, algunas son chaperonas, pero las chaperonas tienen una función muy, muy especial. Acompañan, como su nombre indica, la proteína que haga bien su trabajo, como en el caso de la chaperona, en el concepto antiguo en México, ¿no? Pero tenemos otras proteínas que no necesariamente son chaperonas y que actúan sobre estas proteínas, detectan el problema y los dirigen a ciertos lugares. Y las proteasas son las que degradan las proteínas. Eso lo vamos a ver, ustedes lo van a ver en bioquímica más adelante. Son procesos de ubiquitinación, unos se marcan, y otros no necesariamente son ubiquitinación, sí son chaperonas, como las C-shock proteins, pero no son chaperonas como tal, son proteínas de choque térmico, proteínas de estrés, y hay de varios tamaños, 71, 100, 90, 120, 110, 40, 30, etc. Y esas proteínas lo que hacen es, pues prácticamente recuperar la proteína. De hecho, por ahí estamos haciendo un proyecto de investigación en el laboratorio. Estamos utilizando la HCP 90 o la 100 y lo que hacemos es destruir a la citrato sintetasa. O sea, le damos una calentadita, le subimos la temperatura y la desnaturalizamos, pero no completamente, sino retiene parte de su estructura, pero no es activa desnaturalizada. Después bajamos la temperatura y le ponemos la HCP40, es HCP40. Bueno, una HCP de las grandes.
Y, y después de cierto tiempo, tomamos la enzima, la ponemos en un medio y vemos si se recupera la actividad. Y se recupera, ¿no? Para seguir el ensayo se recupera. Entonces podemos ver eso. Es como levantar muertos. Esa parte es interesante. Porque a nivel molecular tú puedes recuperar algo que está trabajando. Y es interesante porque, pues porque las enzimas son la parte central de la célula en términos de función. Se llevan a cabo la mayoría de las funciones. Entonces, recuperar algo que hayas perdido y aunque no tengas presente, no trabaja, pues bueno, es emocionante. Bueno, para algunos es emocionante esto. Y bueno, eso es lo que tenemos. Bien, ¿algún otro comentario, pregunta? Sí. Ok, algunos no pudieron descargar el programa. Por ahí en sus reportes vi que no pudieron, por ejemplo, descargar Quimera, pero lo intentaron con Pmol. Y con Pmol hicieron el trabajo. Eso fue una muy buena acción. Ahora hay más softwares que pueden utilizar. Está el BMD. Más está el Aceleris. Y nada más chequen el nombre, ¿no? Por ahí quizás tenga un error en alguna letra. Y yo creo que con eso sería suficiente. Hay algunos más. Está el Swiss también, ¿no? El Swiss PDB, Swiss Protein Viewer. Nunca me gustó. Celeris lo uso y el BMD también. Y cada uno de ellos tiene ciertas funcionalidades. En realidad uno termina utilizando la mayoría de ellos porque no todos hacen lo mismo, entonces a veces uno tiene que hacer una parte en un software, tomar la estructura, llevarla a otro software y así. Bueno, es la parte ya del trabajo. Bien, ¿algún otro comentario? No, sobre los softwares. Esa parte que comentó sobre recuperar cosas que ya no servían o que ya no funcionaban dentro de la célula. Sí. O sea, ¿qué quiere decir a una escala como grande? O sea, ¿podría recuperarse una persona que tiene una mutación en una proteína, digamos, recuperarse de una enfermedad que antes no Sí, de hecho, eso era posible o algo así? Forma parte del proceso de sanación. Mira, las proteínas de choque térmico se descubrieron porque se expresaban cuando se aumentaba la temperatura. Cuando había un aumento de la temperatura dañaba las estructuras. La gente empezó a ver que ciertas proteínas aumentaban su concentración y se llamaron proteínas de choque térmico. De ahí empezaron a buscar qué función tenían algunas de estas proteínas de choque térmico. Entonces fueron dilucidando gradualmente la función de cada uno de ellos. Y encontraron, bueno, que algunos recuperaban la estructura, otros funcionaban como tú lo indicabas, como chaperonas, evitando la agregación de las proteínas. Cuando una proteína se desnaturaliza, es muy fácil que se agregue y la agregación de proteínas dentro de la célula es un verdadero problema. De hecho, es causa de muchas enfermedades como el Alzheimer, Parkinson, Huntington. Y eso es lo que mucha gente en mi época soñaba con curar ese tipo de enfermedades. Los que trabajábamos en proteínas, la agregación de proteínas. Pero no solamente se expresan proteínas de choque térmico, sino se expresan también otras sustancias. Cambia, por ejemplo, la composición de los lípidos de la membrana.
Las vías metabólicas, sobre todo, se ven muy afectadas con los cambios de temperatura. Recuerden que cuando tenemos fiebre, bueno, tenemos 37 grados, y la fiebre involucra el aumento de 1 grado centígrado, 1.5 grados. Cuando tenemos 39, ya estamos cerca de morirnos o nos morimos. Pero un aumento de 1 grado, así 1 grado centígrados, es dramático para el organismo. Afecta verdaderamente todo el sistema. A ustedes a datos, estoy seguro que les ha dado fiebre. Con 1 grado arriba de 37, 38, 38.5, sienten que se mueren. Se siente verdaderamente mal, no pueden hacer nada. Y es solamente 1 grado. 1 grado, pues 1 grado centígrado. Entonces, esto también nos da una idea de lo sutil que es, lo sutil, y hay que hacer énfasis en esa palabra, lo sutil que es la relación estructura-función de las proteínas. Pero como lo comentaba Ana, o Anaí, tenemos otras proteínas que no necesariamente tienen estructura, son las proteínas intrínsecamente sólidas, y ellas tienen una función. Entonces, esas proteínas actualmente son muy interesantes en términos de investigación, porque lo que se busca establecer es cómo es que algo que no tiene estructura tiene una función, cómo es que funciona. Cada quien tiene sus hipótesis, yo tengo las mías, desde luego, y bueno, esto también es cuestión evolutiva, como lo vimos en las presentaciones de las instancias. Pero eso requiere, no sé, primero que pasemos este curso para andar discutiendo de esto. Segundo, requiere que leamos más sobre el tema, que sepamos bien cuál es el estado de arte, y después de ahí ya podemos empezar a platicar sobre eso. Bien, ¿alguna otra pregunta? No. Ok, bueno, vamos a continuar. Bien, en la célula tenemos proteínas de membrana. Y la pregunta es, ¿cómo sabemos que una proteína es de membrana? Ok, ¿sí se ve la presentación? Sí, profesor. Sí, ok. Bien, entonces tenemos proteínas de membrana. Hasta aquí hemos visto proteínas oligoméricas, los niveles estructurales, estructura primaria, secundaria, las hojas beta, las alfa hélices, los giros, los dominios estructurales. Hemos visto dominios, ¿no, verdad? No hemos visto dominios. A ver si lo vemos hoy. La estructura terciaria y la estructura cuaternaria, los oligómeros, las unidades, dímeros, trímeros, tetrámeros, etc. Y estas generalmente son globulares, son citosólicas, están en el citoplasma, es decir, están recubiertas completamente de agua, son un medio acuoso, están suspendidas o no están interaccionando con otras estructuras. Pero tenemos otras que están embebidas en la membrana. Entonces, esto que tenemos aquí es la membrana. Y puede ser cualquier tipo de membrana citoplasmática, membrana nuclear, membrana interna mitocondrial, membrana externa mitocondrial, membrana de cualquier organelo, de retículo endoplásmico ruso, liso, rugoso, el lisosoma, fagosoma, cualquier organelo. Entonces, estas membranas
contienen proteínas, todas contienen proteínas específicas para esa membrana. Y vamos a tener proteínas embebidas completamente en la membrana. Estas son las proteínas que vamos a llamar proteínas integrales de membrana. Entonces, como notan, las proteínas integrales tienen uno o más cruces transmembranales. En términos generales, esos cruces son normalmente alfa hélices y en menor medida, y quizás eso esté cambiando, ya se están encontrando más proteínas que tienen hojas beta que están embebidas en la membrana, como es el caso de este barril beta. Y estas regiones transmembranales están formadas por aminoácidos altamente hidrofóbicos. Entonces, los aminoácidos que encontramos en el grupo de estos de los aminoácidos alifáticos, pues generalmente los vamos a encontrar aquí en estas regiones transmembranales, porque pues esta región es altamente hidrofóbica. Pero también es altamente móvil y la proteína tiene que equilibrar todo. Entonces, hay diferentes mecanismos para lograr esto, lograr el tener la conformación adecuada en la membrana y llevar a cabo la función. Entonces, bueno, algunas de estas proteínas tienen el grupo amino y el grupo carboxilo en diferentes partes, en partes opuestas de la membrana. Otros lo van a tener en el mismo lado. Entonces, esto nos ayuda también a saber si una proteína tiene un mismo número, un número par de alfa hélices o de hojas betas que cruzan la membrana, la membrana. Y vamos a tener también proteínas periféricas. Las proteínas periféricas están asociadas a las membranas. Lo interesante de las proteínas periféricas es que se pueden liberar de las membranas de una forma relativamente fácil. Algunas de ellas están ancladas a la membrana por interacciones electrostáticas con las cabezas polares de los fosfolípidos. Otras tienen regiones relativamente hidrofóbicas, pero no tan hidrofóbicas que le permitan cruzar totalmente la membrana. Y bueno, esas interacciones pueden desestabilizarse y liberar la proteína periférica. Entonces son proteínas periféricas que están asociadas a la membrana, que se pueden separar relativamente fácil. Aquí tenemos una que tiene una alfa hélice. Esto no es muy común, una alfa hélice paralela a la membrana. Generalmente son perpendiculares a la membrana, pero existen algunas que son paralelas. No son muy comunes. Entonces la pregunta es, si tú tienes una secuencia de aminoácidos, ¿cómo sabes que tu proteína es de membrana? Es una pregunta. Por el grado de hidropatía, podría ser. El índice de hidropatía. Entonces lo que hacemos es generar lo que conocemos como generar un gráfico. Se genera un gráfico Perdón, no lo quiere jalar.
genera este gráfico que es el índice de hidropatía. Entonces ustedes van a tener su secuencia de aminoácidos y vamos a tener el índice de hidropatía. Entonces tenemos 0 en medio y tenemos valores negativos hacia abajo y valores positivos hacia arriba. Entonces hacia abajo significa que es hidrofílico y hacia arriba significa que es hidrofóbico. Entonces vamos a tener segmentos. Vamos a tener segmentos en la cadena polipeptídica en donde vamos a tener un índice de hidropatía relativamente alto. Se van a formar ese tipo de picos. Y estos picos nos van a indicar el número de cruces transmembranales que tendría esta proteína. Entonces, estos son cruces transmembranales potenciales. Cuando ustedes tienen su gen y no tienen su gene y no tienen la estructura tridimensional como lo vimos en el banco de datos de proteínas, en el Protein Data Bank, ustedes si cuentan con la secuencia de aminoácidos, ustedes tienen que hacer esto. En mi época estábamos en ese momento, teníamos nuestro gene, sabíamos la secuencia de aminoácidos de nuestra proteína, pero no sabíamos cuántos cruces transmembranales tenía. Entonces, algunos decían que tenían 10 y otros decían que tenían 20, precisamente porque a la parte final le pasaba lo que a esta proteína, la bacteriodopsina. Había una especie de mezcla y en medio también. Entonces, no teníamos seguro que el número exacto de cruces transmembranales. Actualmente sabemos que es de 10, pero porque ya se generaron, se obtuvieron algunos cristales de otras proteínas familiares de la que trabajamos. Y generando modelos con base en esas otras proteínas cristalizadas. Es otra parte de las proteínas, que ustedes pueden generar modelos. Si no tienen la estructura tridimensional, utilizando las bases de datos de proteínas, ustedes pueden generar un modelo tridimensional de su proteína sin haberla cristalizado. Entonces, esa parte es muy interesante. Y con ese modelo ustedes pueden empezar a trabajar y hacer predicciones. Y en algún momento se obtendrá el cristal, alguien obtendrá el cristal. Pero mientras tanto, ustedes pueden trabajar con mucha tranquilidad con un modelo que se ha hecho con algún software. Y de esta manera se determinó, no sabemos que tiene 10 cruces transmembranares. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar este índice de hidropatía. Bien, entonces, la actividad que vamos a llevar a cabo es generar ese índice de hidropatía, considerando la secuencia de aminoácidos de su proteína. Entonces, todos ya tienen su proteína. Lo que vamos a hacer es ir a un sitio. Ahorita les doy la dirección. Permítanme. Bien, voy a conseguir una secuencia de una proteína que sé que es de membrana. Voy a hacer. Vamos a trabajar con este ejemplo.
Ok, van a ir a esta dirección y van a pegar ahí su secuencia de aminoácidos. Ok. ¿Sí están viendo mi pantalla? ¿Sí ven mi pantalla? Sí, profe. De verdad. Bien, ok. Entonces van a pegar aquí en esta ventana su secuencia de aminoácidos. Van a escoger cualquiera de estas opciones de hidrofobicidad. Todas ellas funcionan bien, son muy parecidos. Entonces, el que a mí me gusta más es el que tiene por default, el de Kaidan Doolittle. Es muy bueno. Y una vez que lo hayan pegado, pues le van a dar Submit. Ahora noten que este sitio tiene más opciones y opciones que pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, flexibilidad promedio, las hojas beta, las alfélices, las vueltas, eh, hojas betas antiparalelas. Pueden también darle a cualquiera de estos. Por ejemplo, yo sé que son alfa hélices las que cruzan la membrana. Entonces, si seleccionan alfa hélices, les puede dar pues un resultado más o menos complementario. Porque si es una alfa hélice la que cruza la membrana, este debe coincidir con la parte hidrofóbica del gráfico de índice de hidrofobicidad. Profesor, el link que había mandado a mí no me abrió. Voy a mandar el que sí, bueno, el que sí me abrió. A ver si, a lo mejor era solo yo, pero por si acaso. Mm, sí, este también. Está bien, no sé ese. Entonces se dan cuenta que incluso ya les da un estimado de cuántos alfa hélices van a tener. Considera aquí un valor. No, aquí, muy importante, aquí no tienen cero, es uno. Es uno, a partir de uno. Entonces vamos a tener los picos.
¿Cómo van? ¿Checamos el de hidropatía y el de las hélices? Ujú. Ok. Hay otros sitios que les permite también obtener esto. Entonces estoy buscándolos. Ok, aquí está otro. Ahora, les comento, esto es altamente dinámico de los software. Constantemente están cambiando. Suben unos, generan otros, cambian otros. Entonces, solo hay que mantenerse, pues, podemos intentar mantenernos al día, pero siempre esto va a ir cambiando constantemente. Nada es estable aquí. Entonces, les envío otro sitio. Entonces, vamos a ver qué nos haga. Ok, bueno, ese no es tan bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, sí, está bien. Ok. Sí, no, está bien. Con gráfico. Entonces, este es mucho, creo que es mucho más evidente, ¿no? Porque en el anterior hay mucho ruido, entonces no pueden definir bien, mientras que sí les da exactamente los cruces transmembranales. Y no solo eso, les dice los residuos a partir del cual vamos a considerar los cruces. Por ejemplo, aquí tenemos del 60 al 79, del 80 al 83, no, del 84 al 106, después 260, la 279, de 299 a 321, y así 759, 781. Y ok, esta es nuestra proteína. ¿Qué proteína es? Es esta. Ya la habíamos trabajado la clase pasada. Es la ATPasa de calcio del retículo sarcoplásmico de músculo de conejo. Entonces, esta tiene 10 cruces transmembranales. Los cruces transmembranales son los que tenemos aquí abajo. Son todos estos. Si ven mi puntero, son todos estos. Los cruces transmembranales. Entonces, cada uno de estos los podemos identificar. Cada uno de estos cruces los podemos identificar bien acá en el gráfico. Entonces, de 60 a 79 tenemos un cruce. Profesor, Sí. en mi caso la proteína que me tocó era globular, pero la información que me proporcionó de la cadena era de una sola y está compuesta por 24. Entonces, me imagino que me va a arrojar una información que a lo mejor no. Sí, te puede decir si tu proteína no es de membrana. Entonces, muy probablemente no es de membrana. Pues no tiene que darles necesariamente con proteína de membrana para todos ustedes. En algunos sí, otros no. Entonces, para los que no les dio que es proteína de membrana, escojan una proteína de membrana. No, bueno, a lo que me refería más bien es que como es una sola cadena la que está analizando, me va a dar que sí tiene como cruces, pero pues como es globular, no creo que sea así. Un favor, ¿por qué no lo metes a este otro sitio? Al segundo sitio. Ajá. A este.
Ok, entonces el índice de hidropatía. El índice de hidropatía nos dice qué regiones son altamente hidrofóbicas y nos indica los posibles cruces transmembranales. Sí, son líneas horizontales las que me aparecen. No hay Ok, pilas. entonces no hay cruces transmembranales. Sí, los que, los que no tengan una proteína de membrana, busquen un transportador, pónganle transporter. La mayoría de estos transportadores son proteínas de membrana. Y escojan uno de ellos. Por ejemplo, el transportador de multifármacos. Transportador de aminoácidos, seguro es una proteína de membrana. Ah, esta proteína, un peptido cuerpo, TPA. ¿Podría escoger alguna de las que estamos viendo en biología? Sí, cualquiera, no importa. Lo único que necesitamos es que tomen una proteína de membrana, la que sea. Ok. No tiene que ser la que yo estoy trabajando, la que sea. Lo importante es que vean que funciona esto. Ok, hay múltiples proteínas de membrana. Entonces, denle transporter y les va a salir bastantes. Si alguien ya tiene una idea conoce alguna proteína de membrana, por lo que sea, pues pueden buscarlo. Por ejemplo, los canales también puedes, en lugar de transportador, póngale canal, un canal. Y ahí sí 100% seguro que todos son proteínas de membrana. Entonces pueden escoger cualquiera de ellos. Ok, si en un canal puede ser. ¿Todos están trabajando? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Ok. Ahora, si ya tienen su proteína de membrana, se van al PDB y ya hicieron esta identificación de proteínas de membrana, bajen por favor la estructura PDB y vamos a abrirlo en Quimera. Los que tengan pinball, pueden también trabajarlo sin problema. Aquí creo que quizás es mucho mejor trabajar en pinball. Pero bueno, vamos a ver cómo sale esto.
Ok, una vez que ya hayan bajado su proteína de membrana, yo le quité el fondo negro porque no me agrada. Eh, entonces pueden darle en secuencia. Lo que vamos a hacer es identificar las proteínas de membrana, perdón, las cruces transmembranales que obtuvimos en la herramienta. Entonces, por ejemplo, mi primer cruce es de 60 a 79. Entonces, yo voy a identificar aquí 60. 60, 69 son 2, 4, 6, 8, 9. Hasta ahí. Entonces, tengo identificado mi primer cruce transmembranal. Y voy a darle color. Voy a escoger un color. Entonces, noten. Ya tengo mi primer cruce transmembranal y pues aparentemente sí coincidió, ¿no? Faltó un cachito, pero sí coincidió. Profe, no vi cómo lo seleccionó, Un momento. por favor. Entonces, voy a checar mi segundo cruce, va de 84 a 106. Entonces, una vez que obtienen la secuencia, sí vieron cómo lo obtuve, ¿verdad? Tools, secuencia, secuencia. Y va de 84 a 106. Entonces ahora busco 84. Los que estén trabajando en PMOLs va a ser mucho más fácil. 106, a ver, 84. Ok, 100. 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este sería 100. 2, 4, 6, 8, 10, 90. Bueno, aquí no se puede marcar todo. Espérame. No. Okay. Ok, este es más largo, pero no aparece todo. 1, 2, 4.
Ok, entonces mi segundo cruce transmembranal, noten que sí aparece. Entonces háganlo para el resto de los cruces. $260, $279. Ok, y así. Ok. Sí están viendo, ¿verdad? Van marcando sus cruces transmembranales. Entonces noten que la herramienta es relativamente precisa, o sea, sí te da los cruces transmembranales, pero tiene algunos pequeños problemitas. No sé, podríamos decir que no del todo. Está bien, es una buena herramienta. ¿Están haciendo todos lo mismo que yo? Entonces, esa es la parte transmembranal de su proteína. Y ya no voy a continuar con el resto, pero son todos los que están aquí en esta región. Profe, ya me perdí un poco. ¿Puede repetir cómo se identificaba la secuencia transmembranal en Quimera? Sí, pues tú tienes aquí tu pantalla principal y tienes tu secuencia ahí. Eso lo tienes, ¿verdad? Sí. Perdón, se cortó la audio, me preguntó algo. Sí, tenemos la pantalla principal y tenemos la pantalla de la secuencia, la ventana de la secuencia. Sí lo tienes abierto, ¿verdad? Sí, Ok. Entonces aquí lo único que tienes que hacer es marcar eh, la región que corresponda a la alfa hélice transmembranal que te marca el software de predicción. Entonces voy a hacer el cuarto, 299, 321. Entonces, tengo aquí yo los residuos de aminoácidos, están enumerados. No es muy agradable esto porque es cada 100. 299, 3, 3 ¿qué? 321, 299. Bueno, voy a empezar desde 301 porque está cortado. 321. Entonces son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Si notas que se marca en verde, ¿sí? Efraín, ¿sí lo ves? sí. Ok, entonces eso ya está seleccionado. Lo que aparece en verde está seleccionado y se debe ver en tu estructura tridimensional. Entonces sí se ve,
En este caso, si se ve, ya está marcado. Entonces, lo que voy a hacer es en Actions, cambiarle el color. Le voy a poner el color que estoy utilizando aquí, que es naranja. Y después limpio la selección. Entonces ya se marca la región transmembranal predicha. Ok. Bien. Ok.
¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Bien? Sí, apenas estoy pasándolo al programa de salud demás. Bien, ya nos queda poco tiempo. Recuerden que tienen que hacer un reporte de lo que estamos haciendo aquí con los softwares. Pues el día de hoy fue lo de el índice de hidropatía, la identificación de las secuencias de las regiones transmembranales, las alfa hélices o betas, hojas beta, lo que se haya tocado. Y bueno, diferenciamos lo que son las proteínas integrales de membrana y las proteínas periféricas. Entonces, nada más una anotación. Las proteínas periféricas pues, las pueden liberar fácilmente, cambiando el pH en medio, por ejemplo, agregando sal, cloruro de sodio, pueden separarlos casi sin mucho problema, con detergentes muy suaves como el Tritón X100. Recuerden eso de suave. Y las proteínas integrales de membrana, para ellos requieren detergentes mucho más agresivos, entre comillas, que disuelvan la membrana. Pero debe haber un balance entre el tipo de detergente, su capacidad de disolver la membrana y extraer la proteína de membrana, y el cuidar que no se pierda la estabilidad de la parte funcional, la parte hidrofílica, generalmente, de las proteínas de membrana. También la parte transmembranal es muy importante. Entonces, muchas veces las proteínas transmembranales requieren de ciertos lípidos y con el tratamiento con detergentes se suele perder esos lípidos. Entonces, después se tienen que agregar para recuperar la actividad. Pues podemos encontrar eso fácilmente reportado en algunos trabajos de investigación, en donde ven el efecto de la adición de ciertos lípidos y la recuperación de cierto grado de afinidad, de actividad en las proteínas de membrana. Bien. Sí, las proteínas integrales de membrana tienen que sacarlas completamente, como si quieren sacar un árbol, no lo podan, lo sacan con todo y raíces. Es algo parecido. Por eso se requieren detergentes especiales. Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Para cuándo es este reporte? ¿O lo vamos a juntar con alguno de una clase después? No, ya sería el último. Estoy viendo que es que quería presentarles algo más, pero ya cambió bastante. Pueden irse a este sitio. Alexpasy. Entonces, este sitio es un sitio de softwares, de informática, como indica aquí, es de Suiza. Entonces, ustedes aquí tienen diferentes opciones: genes y genomas, proteínas y proteomas, evolución y filogenia, biología estructural, biología de sistemas y el machine learning, el minado de datos, de textos, como diciendo. Entonces, aquí tienen una gran cantidad de recursos que ustedes pueden utilizar en sus proyectos de investigación o como trabajos escolares. Esto ha cambiado enormemente. Constantemente lo están mejorando, entre comillas. Bueno, supongo que es el objetivo, pero cambia mucho. Algunos de estos softwares se mantienen y otros se pierden. Entonces, algunos softwares que yo conocía ya no están. Y hay nuevos que pues, se utilizan para otras cosas que yo no hago. Y hay algunos que siguen permaneciendo y van a permanecer. Y de aquí, por ejemplo, se van a un sitio que es de Enzyme. Entonces, este lo utilizo mucho porque nosotros trabajamos con enzimas. Entonces, aquí podemos encontrar cualquiera de las enzimas. Pero además, las enzimas tienen un código. Entonces, aquí meten el código y pueden
tener directamente la enzima. Por ejemplo, a mí yo trabajo con un transportador de protones. A ver. Y utiliza ATP, esto es una ATPasa. Y bueno, como se dieron cuenta, pues me dio dos resultados. Uno de ellos es la protón potasio ATPasa, la del estómago, pues parte de la familia. Y la que yo trabajo desde hace mucho, mucho tiempo es la bomba de protones de levadura. Entonces aquí pueden encontrar toda la información sobre sus enzimas. Recuerden que quien lleva a cabo el trabajo en las células son las enzimas. Y en este caso tenemos ya enzimas de diferentes fuentes. Por ejemplo, tenemos de Saccharomyces cerevisiae, de Arabidopsis thaliana, de Neurospora crassa, hongos, levaduras, es que Saccharomyces pombe. Algunos que no conozco, vamos a ver, están LLC. De Solanum lycopersicum, de tomate. Entonces, las ATPasas de protones son muy importantes tanto en levaduras como en plantas. Son las que hacen que se energice las células de las plantas y pueden llevar a cabo o que sobrevivan. Si ustedes eliminan el gen de esta proteína, de esta enzima, la planta muere, la levadura muere. Es fundamental para estos organismos. Y bueno, pues ahí está toda la información, la secuencia. Entonces aquí ya nos dan las regiones transmembranales también. Las regiones citoplásmicas, si pueden ver. Las alfa hélices transmembranales. Y bueno, tener mucha información de este sitio. Información que les es útil en sus proyectos, desde luego. Pues la clave de esto es sentarse y a buscar y a probar y hasta encontrar el dato que requieran. Así es esto. Bien, pero esto es de enzimas y empezaríamos con enzimas la próxima clase. Entonces, si no hay más preguntas aquí, ustedes tienen aquí toda una gran cantidad de herramientas, softwares, que pueden ser útiles. Lo único que tienen que hacer es lo mismo, sentarse y ver qué es lo que hace cada uno de estos softwares y ver si les sirve o no. Algunos son sencillos de usar, otros no lo son tanto, requieren algunas cosas. Pero bueno, en YouTube tenemos ya el know-how, mucha buena gente que trabaja en ciertas áreas y hacen sus videos de cómo usar los softwares. Entonces pueden encontrar ahí todo lo necesario para usar sus softwares. Entonces, si no hay preguntas, aquí le dejamos. Nos vemos en la siguiente clase. Veremos enzimas, ¿ok? Profe, disculpe, ¿podría repetir, por favor, cuáles son los puntos del próximo reporte? Yo aquí tengo anotado índice de hidropatía y localización de regiones transmembranales. Ajá, y la identificación de estas en la estructura PDB, en quimera o PIMOL. ¿Es para mañana? Sí, por favor, sí lo pueden hacer. Lo estoy pidiendo demasiado. O sea, está cortito, pero pregunto. Las cosas difíciles y duras, más pronto mejor. Sí. Pasar el trago amargo. Sí, si le puedes para mañana, por favor. Lo siento para aquellos de los que tengan mucho trabajo. Ni modo, así es la universidad. Pero pues, el objetivo es aprender, entonces el hacerlo les va a ayudar. Bien, bueno, nos vemos mañana. Cuídense mucho. Sí, gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.